hepatización roja. Y luego van a tener la hepatización gris, que son estas áreas más blanquecinas en donde predomina la fibrosis, la fibrina. En esas áreas van a encontrar más que nada fibrina y algunos polimorfos. Entonces, el hecho de que yo tenga en un mismo lóbulo o segmento o área anatómica del pulmón distintos aspectos del exudado me corrobora el diagnóstico de una bronconeumonía. ¿Okay? Si se fijan en estas, esa y esa, la característica que tienen en común, ¿cuál es? Están cavitadas. Eso me hace pensar que la etiología podría ser por estafilococo o Klebsiella. Cualquiera se puede cavitar. Un paciente inmunosuprimido se puede cavitar. Entonces, Klebsiella o estafilo, bronconeumonía cavitada. En estas, en donde vemos toda una área completa de consolidación o de exudado de un mismo color, vamos a ver que el exudado inflamatorio va evolucionando sincrónicamente en toda la inflamación. Aquí es asincrónico. Estas también se pueden cavitar, por supuesto. Lo más frecuente es que se cavite la bronconeumonía. El aspecto que toma el pulmón en una neumonía al estar consolidado con un exudado difuso en todos los alvéolos, es un aspecto de mayor consistencia, entre comillas, una solidificación, y si la idea justamente por la que puso el doctor esto es para que palpen la consistencia y miren el aspecto como que tiene sus perforaciones alveolares evidentes. Si ustedes lo miran bien de cerca, van a ver que tiene un aspecto de esponja. En cambio aquí van a ver algo más sólido, que se parece al parénquima hepático. Y por eso a esto se le llama hepatización. ¿Ya? Cualquier consolidación, endurecimiento del parénquima se va a llamar hepatización. ¿Okay? Los pulmones con inflamación, ya sea neumonía o bronconeumonía, con frecuencia comprometen la pleura y pueden comprometer la pleura con un exudado que se acumula en la pleura. Por ejemplo, un exudado purulento se va a llamar empiema pleural, o simplemente con una pleuritis. Pero sea lo que sea, el exudado inflamatorio que afecte la pleura va a provocar una organización posterior de ese exudado, una reparación de esa inflamación que va a juntar las dos hojas de la pleura visceral y la parietal, como pueden ver aquí, que está parcialmente despegado. Y vamos a ver un engrosamiento de la pleura fibroso, ¿no es cierto? Una pleuritis crónica, que por supuesto restringe los movimientos del pulmón, produce frote, produce ruidos, y cuando hay exudado, acuérdense que se escuchan de lejos los movimientos respiratorios cuando ustedes tienen algo que les imposibilita, digamos, la ocultación, cambio con la presencia de exudado en la pleura. Pleuritis. En esta, voy a esta, se ve lo mismo, para no repetir. Esta también tiene un engrosamiento de la pleura y adherencia de las dos hojas pleurales. Como el engrosamiento de la pleura es tan marcado, tan acentuado, con mayor opacidad, mayor grosor, fibrosis, ya no es translúcida la pleura, como ustedes pueden ver que es acá. Esto se llama patipleuritis, ¿ya? Porque tiene un engrosamiento como la piel de los patidermos, un engrosamiento muy marcado. ¿Está claro? Entonces, tiene bronconeumonía en estas tres cavitadas, esta con compromiso pleural, con pleuritis, y esta neumonía. ¿Puede ocurrir un compromiso pleural en la neumonía? Por supuesto que sí. De hecho, también tienen ahí un engrosamiento de la piel. ¿Ya? Entonces, neumonía, fíjense cómo está bien delimitada por las fisuras y cómo hay un aspecto uniforme del exudado. ¿Estamos? Esta la ocupan para comprobar la consistencia de un pulmón normal, y no se olviden de que tiene una bronconeumonía, y por eso está aquí. ¿Ya? En esta bandeja están las tuberculosis.
Entonces van a ver un pulmón, tiene unos ganglios biliares bastante antracóticos, bien negros por la presencia del pigmento de carbón, y también tiene bastante antracosis en la superficie. Si ustedes se fijan, lo comparan por ejemplo con este igual tiene bastante, pero no tanto como este, está bastante distribuido. Normalmente en un pulmón de la ciudad se marcan los espacios, los tabiques alveolares, se marcan. Si ustedes lo miran, hace como una especie de tatuaje reticulado en reja de corral de pollo. Pero en este caso, menos 0,20. Uy, deberíamos empezar en el programa. Sí, vamos a descargar. Si decía gallina, ¿no te hacía reír? En este caso, si se fijan, la antracosis es muy acentuada, entonces no se marca el tabique alveolar, sino que es difusa sobre la pleura. O sea que este paciente, o una de dos, o es un fumador, o es un trabajador de una mina de carbón, o sea que está sobreexpuesto al carbón, porque tiene más de lo normal. De hecho, también sus ganglios son muy pigmentados. Pero lo que llama más la atención en este pulmón es que tiene difusamente distribuidos nódulos rosados, que miden entre 1 milímetro y 3 milímetros más o menos. Si los miran en detalle, van a ver que hay algunos muy chiquititos, de color rosado, ese color rosado que se parece al queso de untar, esos quesos amarillos, rosados que se usan para preparar canapé. Y también, si se fijan, en los ganglios también tienen ese material rosado en el interior. ¿Ya? Los ganglios también tienen ese material. Entonces es una enfermedad que compromete los ganglios y compromete el parénquima, que está distribuida en pequeños nódulos en forma difusa en todo el parénquima, una forma miliar de tuberculosis. Pero ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial de esos nódulos, porque no es llegar y decir eso es tuberculosis, porque yo voy a ver una nodularidad difusa del parénquima en la imagenología, y no puedo hacer diagnóstico de tuberculosis, descarto que también el paciente puede tener otras enfermedades, como por ejemplo, ¿qué enfermedad me puede dar este mismo patrón? Sarcoidosis. ¿Y qué otra? O sea, sarcoidosis, porque la sarcoidosis me va a dar granulomas, la histológicamente también se va a parecer a la tuberculosis. Cualquier enfermedad granulomatosa por cuerpo extraño, por neumoconiosis, me puede dar lo mismo. ¿Y otra? No. Más simple. Metástasis cutánea. Puedo tener una siembra metastásica de una neoplasia que simula una tuberculosis miliar. Obviamente estos pacientes tienen un problema con su sistema inmunológico, no se pueden defender bien del bacilo, entonces por eso tienen este compromiso tan difuso. Fíjense que los nódulos coalescen, confluyen y forman nódulos un poquito más grandes. Entonces, cada uno de los chiquititos de 1 milímetro va a corresponder a un granuloma. Luego se van conformando nódulos de varios granulomas. Cuando esos nódulos son más grandes, se transforman en lo que se llama tubérculo. ¿Okay? O sea que los tubérculos son un aglomerado de granulomas. En esta, por ejemplo, ustedes ven que además de esos nódulos rosados muy similares a los que vimos en este otro pulmón, hay estas áreas rosadas grandes, bien delimitadas, difusas, que simplemente constituyen una mayor densidad de granulomas tuberculosos. El color ese rojizo o rosado se lo da la necrosis caseosa, ¿ya? Entonces la necrosis caseosa me indica que los granulomas son necrotizantes. Y existen granulomas que son muy necrotizantes y otros que son poco necrotizantes. Los que son más necrotizantes indican que el bacilo provoca un gran daño y que es poco neutralizado por la reacción inmune del paciente. Por lo tanto, lo voy a ver en los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes con HIV, etc. Los pacientes que tienen una buena reacción tienen granulomas con poca necrosis y por lo general fibrosan, cicatrizan y curan rápido.
rápido, es una cicatriz fibrosa. El paso siguiente a esta consolidación de granulomas tuberculosos es que cuando encuentran un bronquio, el cáseum, el material necrótico amorfo, la necrosis gaseosa, se va a ir a través del bronquio y va a vaciar el espacio, digamos, sólido, constituido por granulomas, y se va a producir una caverna, ¿ya? Entonces, esa caverna o cavitación le va a dar el nombre a esta de tuberculosis cavitada. Tuberculosis cavitada. ¿Está? ¿Tienen alguna duda con esto? En este caso, si ustedes dieran vuelta el preparado, ¿qué otra cosa ven que se observa aparte de la tuberculosis miliar? ¿Qué? No, eso es un vaso. ¿Qué es? Por 0,25. Y los que ya tienen punto no pueden hablar. Exacto, tiene una bronco, por eso se lo puse aquí. Tiene condensaciones en parches distribuidos en diversos lóbulos. O sea que además de esa tuberculosis, tiene una bronconeumonía. ¿Puede ocurrir? Por supuesto, la bronconeumonía puede ser que aparece en pacientes que están debilitados, en estados terminales, pacientes en los extremos de la vida, como complicación que desencadena la muerte. ¿Ya? Como decía el doctor Mesa, muchas de las autopsias que a él le ha tocado hacer, o la mayoría de las autopsias, siempre los pacientes tienen una bronconeumonía. O sea, se asocia a, o se observa como causa determinante de la muerte. ¿Estamos? Entonces, si lo miran así, le van a ver los pequeños nódulos rosados y los parches de bronconeumonía. Parches de consolidación, en algunos casos gris, en otros casos roja. ¿Ya? No hablamos de, o sea, no podemos decir consolidación negra porque está fijada. ¿Okay? Entonces, ya estamos con esta y ahora viene esta bandeja lo que muestra es un pulmón. ¿De qué color es? Más bien negro, un gris oscuro negro. Y la consistencia, vuelvan siempre a este para ver cómo es la consistencia de un pulmón normal. Está notoriamente aumentada, está muy duro, está duro, compacto y friable. ¿Ya? Fíjense cómo esto tiene la forma triangular aquí, sólida, completa, y también tienen otras áreas aquí de consolidación. Es prácticamente todo el pulmón el que está infartado. Este es un infarto hemorrágico de pulmón y corresponde a la mitad de este, que tiene el hilio, en donde pueden ver en la arteria pulmonar la presencia de un trombo. En realidad no es un trombo, es un émbolo, que está ocluyendo completamente el lumen. Entonces, mientras más grueso es el émbolo, mientras más grande es ese émbolo, la obstrucción va a afectar mayor cantidad de parénquimas. Si es más distal, se van a producir pequeños infartos que están como los descritos triangulares con base en la pleura, etc., por obstrucción distal. Pero aquí, fíjense que la obstrucción es proximal, es muy importante y provoca todo la necrosis isquémica del pulmón, ¿ya? De un pulmón completo. Fíjense, cuando lo miren, que al corte de las estructuras vasculares se observa que están rellenas tienen adentro, ¿no es cierto?, material hemático, o sea, tienen émbolos hasta las partes más distales. Si ustedes comparan la textura que tiene esto con el acartonamiento y el color negruzco que tenía la necrosis, la isquemia intestinal, vieron que había no sé cuánto le pusieron. Uno o dos casos de, entonces se veía negruzco, la pared estaba como acartonada, con borramiento de los pliegues, ¿sí? Y indurado, y aumentado la consistencia. Esto es exactamente lo mismo.
Entonces, cuando yo lo miro histológicamente, ¿qué es lo que veo aquí? Veo la necrosis isquémica, ¿no es cierto?, de los alvéolos, de los bronquios, eventos isquémicos, es decir, necrosis de coagulación. Pero en realidad no lo veo, porque la circulación doble que tiene el pulmón, de circulación bronquial, encharca, ¿no es cierto?, y la circulación venosa, encharca la zona necrótica. Entonces yo lo que veo es todo un manto de eritrocitos por debajo del cual se ve la estructura histológica de los alvéolos, pero sin núcleo eosinófilo, como si fuera una necrosis de coagulación. ¿Ya? Como que eso es la necrosis de coagulación, solamente que la sangre le impide ver. ¿Estamos? Este es lo mismo, es de otro caso, probablemente es del otro lado, no lo sé. O puede ser otro caso. También ven el émbolo dentro de la arteria y si se fijan, se va ramificando y va creciendo y va afectando los distintos los lúmenes de las distintas ramificaciones de esa arteria. ¿Ya? Cuando los émbolos son más chicos, van a observarse más distalmente, no acá. Y acuérdense que la causa de esto es habitualmente la trombosis de las venas profundas de las piernas o de la pelvis. Ya, y ahora llegamos a este, ya lo describimos por este lado. Tiene una paquipleuritis. ¿Y por este lado qué tiene?